gracias por la invitación a participar en este congreso. Y el tema, pues bueno, voy a hablar de ablación de tiroides y paratiroides. Siempre empiezo recordando que es una patología muy frecuente, que su detección está en aumento, que se encuentra en aproximadamente la mitad de las autopsias y por encima, y 2 de cada 3 ecografías cervicales que se realizan, que es una patología más frecuente en mujeres y que su frecuencia aumenta con la edad en las regiones con baja incidencia en yodo y en exposición a radiaciones ionizantes. A pesar de ser una patología muy frecuente, la mayoría de los nódulos tiroideos pues, son benignos, son pequeños, son asintomáticos y no requieren tratamiento. La ablación en la glándula tiroidea normalmente se puede realizar en 4 patologías. En la primera y la más frecuente, prácticamente en la práctica totalidad de los pacientes, en el tratamiento de los nódulos benignos sintomáticos. La segunda es en casos del cáncer recurrente de tiroides, en los que existe un alto riesgo quirúrgico o rechace la cirugía, en el adenoma tóxico y en el cáncer, en determinados casos de cáncer primario tiroideo. En cuanto a los nódulos benignos sintomáticos, es importante saber reconocer ecográficamente los hallazgos ecográficos de un nódulo benigno, la confirmación histológica mediante al menos 2 PAF o BAG de citología benigna de dicho nódulo y que sea siempre sintomático. El tamaño normalmente es superior a 2 centímetros o con un volumen superior a 20 mililitros o bien cuando son más pequeños, pero siempre que tengan síntomas. Y, por supuesto, que el paciente rechace la cirugía. La segunda opción de tratamiento la podemos realizar en el adenoma tóxico tiroideo, sobre todo en los pequeños y medianos, menor de 20 mililitros de volumen y previa normofunción con antitiroideos. Cuando la cirugía se puede utilizar cuando la cirugía o el radioyodo está contraindicado, en esos pacientes en los que son yodo refractarios, en los cuales no tienen una respuesta adecuada al adenoma tóxico, pues la utilización de una ablación tiroidea puede reducir la necesidad de terapia con yodo. Y, por supuesto, pues en la combinación, cuando son grandes, cuando son mayor de 20 mililitros, se puede utilizar en combinación con el radioyodo. En cuanto al cáncer recurrente de tiroides, cada vez más frecuente esta indicación cuando rechaza o cuando tiene alto riesgo quirúrgico, normalmente pues porque tienen una función pulmonar o cardiovascular al límite o en pacientes muy mayores o cuando hay varias cirugías previas que los cirujanos han perdido los planos faciales y no pueden realizar esa resección quirúrgica necesaria. Y por último, en determinados casos del cáncer primario tiroideo, que no es todavía la primera línea de tratamiento, pero sí que puede utilizarse cuando hay contraindicación de la cirugía. Últimamente hay varias publicaciones con microcarcinoma papilar unifocal en los cuales han tenido una respuesta muy significativa, como tratamiento paliativo para reducir la carga tumoral del nódulo, o bien sí que se recomienda normalmente no utilizar cuando es un carcinoma folicular porque puede tener riesgo de metástasis, aunque sí que es verdad que hay alguna publicación que tiene muy buenos resultados cuando los nódulos son menores de 2 centímetros. En cuanto a las opciones de tratamiento de un nódulo benigno tiroideo, cuando nos encontramos con un nódulo benigno, la cirugía sigue siendo la primera indicación, pero debido a la morbilidad, hospitalización, cicatriz, riesgo de parálisis de cuerda vocal y posibilidad de hipotiroidismo o hipoparatiroidismo, pues han surgido las nuevas terapias, las terapias con tratamientos percutáneos. El tratamiento supresor con T4 prácticamente se ha desestimado ya no existe por abundantes riesgos de osteoporosis y fibrilación auricular. La esclerosis con alcohol sigue siendo la primera línea de tratamiento de los nódulos quísticos y predominantemente quísticos, y luego en cuanto al láser, el HIFU y luego por supuesto el microondas y la radiofrecuencia, pues siguen siendo las terapias que tienen muy buena respuesta, que disminuyen el tamaño del nódulo y que tienen muy buenos resultados. Cuando tenemos un nódulo, el tratamiento percutáneo de un nódulo tiroideo benigno sintomático, en este sencillo cuadro, cuando es un nódulo quístico, es decir, cuando tenemos menos de un 10% de porción sólida, tras un seguimiento, si hay que realizar algún procedimiento intervencionista, lo primero que hay que realizar es una aspiración simple, si falla ir a la esclerosis con alcohol y si falla ir a terapias ablativas. Cuando el nódulo es predominantemente quístico, es decir, que tiene de un 10 a un 50% de polo sólido, hay que ir directamente a la esclerosis con alcohol y si falla, terapias ablativas.
y cuando el nódulo es predominantemente sólido o sólido, ir directamente a las terapias ablativas. ¿Hay criterios ecográficos de mala respuesta al tratamiento ablativo de un nódulo tiroideo? Por supuesto que lo hay. Cuando tenemos ese nódulo con márgenes mal definidos, que no vemos bien la cápsula, a pesar de que es un nódulo confirmado histológicamente como benigno, sabemos que vamos a tener peores resultados. Cuando tiene calcificaciones grumosas, también van a servir de barrera para la transición del calor dentro del nódulo, con lo cual vamos a tener peor respuesta. Y luego, por supuesto, los muy vascularizados, cuando tienen abundancia de vasos en el interior, a pesar de que es un nódulo benigno confirmado, también sabemos que la dispersión del calor dentro del nódulo no va a ser adecuada y va a tener peor respuesta. Y también esos nódulos que se llaman los conglomerados nodulares, esos que no sabemos muchas veces con la ecografía si es uno polilobulado, si son 3, si son 2, eso que no sabemos exactamente, sabemos el número de nódulos que son, pues sabemos que van a tener peor respuesta que los nódulos únicos y los solitarios. La ablación de tiroides siempre se realiza en decúbito supino, con sedación consciente por parte de anestesia, con anestesia local, se hace una pequeña incisión en la piel. Cuando hacemos radiofrecuencia hay que elegir la aguja con parte activa adecuada en función del tamaño y localización del nódulo. Por supuesto y fundamental, entrada transísmica con técnica de manos libres. Cuando el tumor es quístico hay que sacar primero el líquido con una chiva. Se recomienda no pasar de 60 vatios en la radiofrecuencia y de 50 vatios en el microondas, siempre empezando por frecuencias bajas. Y cuando el tumor es pequeño, pues se realizará una sola sesión, y cuando es grande se compartimentará el procedimiento, generalmente de abajo arriba y de profundo a superficial. ¿Por qué se empieza en la parte superficial? Porque si empezamos por las partes más anteriores del nódulo, se va a producir una cortina sónica que nos va a impedir ver las partes no ablacionadas del nódulo y al final vamos a tratarlo mal o poco. Es mejor empezar por las partes más superficiales, por las partes más profundas, para luego continuar con las partes más superficiales. La ablación siempre hay que visualizar el electrodo de manera global y siempre entrada transísmica para evitar el triángulo peligroso, donde se encuentra el nervio laríngeo en el lado derecho y el nervio laríngeo y el esófago en el lado izquierdo para evitar herir este tipo de anatomía, estos lugares anatómicos. En cuanto al tipo de realización, desde luego ya se ha evitado lo de la ablación fija, siempre se utiliza la ablación móvil o disparo móvil o el moving shot utilizado por el grupo coreano con agujas cortas, con puntas activas que ahora ya van desde 3 milímetros hasta 2 centímetros y lo que hay que hacer es realizar pequeñas ablaciones dentro del nódulo a diferentes alturas hasta en conjunto producir una ablación casi completa del nódulo. Siempre sabiendo que tenemos que respetar la porción del nódulo pegada al triángulo peligroso, sabiendo que estamos tratando un nódulo benigno y que no debemos por qué arriesgarnos. Este es un ejemplo de una ablación de un nódulo tiroideo derecho, fundamentalmente sólido, con una porción quística. Lo primero que hacemos es extraer la porción quística del nódulo. Posteriormente introducimos la aguja del electrodo en la parte más periférica del nódulo. Y a partir de ahí pues realizamos la ablación. Si veis la ablación, tiene preferencia por la porción donde estaba la porción quística, por eso es recomendable primero extraer el líquido para que haya mayor quemadura de la porción sólida del nódulo. Esta es otra ablación de un nódulo espongiforme en el lóbulo tiroideo izquierdo. Primero lo barremos, localizamos la aguja, ponemos la aguja en la parte más periférica, inferior y posterior del nódulo. Realizamos ahí una pequeña ablación. Posteriormente recolocamos la aguja en las porciones más superficiales y vamos yendo de abajo arriba, vamos realizando pequeñas ablaciones en el nódulo a diferentes alturas. Hasta que al final realizamos un barrido global del nódulo hasta que vemos todas las burbujas dispersas que ya tenemos la ablación completa. El objetivo: reducir el tamaño del nódulo para minimizar lo más posible los síntomas compresivos, estéticos o funcionales. Cuando es un tumor, reducir la masa tumoral y cuando es un nódulo hiperfuncionante, pues para reducir la funcionalidad del nódulo cuando es hiperactivo. Los resultados según la funcionalidad del nódulo: en los nódulos fríos, tanto sólidos como quísticos, tenemos una respuesta excelente de en torno casi, según las series, de casi el 97%.
y cuando son nódulos hiperfuncionantes tiene mayor respuesta en la reducción de volumen que en la necesidad de terapia antitiroidea. Generalmente, pues suele disminuir, eso se cree que es porque las porciones no tratadas del nódulo hiperfuncionante suelen suplir a las porciones tratadas, con lo cual tiene mayor respuesta, se reduce de volumen similar al nódulo no funcionante, pero la terapia normalmente no es tan espectacular. Los riesgos del tratamiento son mínimos, generalmente dolor y hematoma son los más frecuentes, existen algunos otros descritos por la literatura, pero prácticamente son mínimos. También hay que conocer las características ecográficas del nódulo posttratamiento. Es un nódulo polilobulado, con una cápsula gruesa, heterogéneo. Es un nódulo que si no lo hubiéramos tratado con una ablación nos haría sospechar de que estamos ante la presencia de un nódulo maligno, pero es un nódulo, se puede considerar normal en el control posttratamiento. En cuanto a las glándulas paratiroides, todo esto surgió, quiero empezar poniendo unas pequeñas pinceladas, porque todo surgió de la inquietud de un grupo de tiroides de Salamanca por el doctor Pardal, que me invitaron a hablar de la ablación de tiroides en un congreso de tiroidología y me dijeron que si podía hacer una revisión de la patología de paratiroides mediante ablación por radiofrecuencia. Yo tengo que decirles que realmente todavía no he hecho ningún caso de ablación, sí que he revisado la patología y lo que se hace. Sí que he hecho un par de casos de ablación con alcohol, que no han ido mal, pero bueno, por lo menos me parecía una opción de dejarla aquí como nuevas terapias para que la gente se anime y a ver si en el siguiente congreso alguien puede presentar algún caso. Se puede utilizar tanto en el adenoma como en la hiperplasia. Los criterios de inclusión de tratamiento sí que es en pacientes sintomáticos que rechacen la cirugía, que tengan una elevación del calcio sérico mantenido, con un riesgo elevado de fractura ósea, con una reducción del aclaramiento de creatinina menor de 60 mililitros minuto, que sean pacientes jóvenes, que se identifique la glándula con la ecografía, como es normal, y que tenga una gammagrafía positiva. En ambos casos dicen que se puede utilizar, que se ha demostrado eficaz en cuanto al descenso de niveles de paratormona, de calcio y de fósforo, y que las complicaciones son mínimas. En cuanto a las consideraciones al procedimiento respecto al tiroides, estamos trabajando en el triángulo peligroso, con lo cual la hidrosección tiene que ser generosa. En cuanto a la hiperplasia, hay que realizarlo en 2 tiempos. Primero realizar un lado, hacer una exploración de las cuerdas vocales y si no ha habido lesión, realizar el lado contralateral pasados 48 horas y luego que la entrada no es transísmica con el tiroides porque si no, no llegaríamos nunca al paratiroides. Siempre hay que valorar las cuerdas vocales previa y posterior al procedimiento. La entrada, como decimos, tiene que ser no es transísmica y la hidrosección tiene que ser generosa. Conclusiones, en función de la experiencia y de la literatura, pues a favor que hay escasas complicaciones, que es un procedimiento barato, que no necesita ingreso y que tiene un alto potencial porque es una técnica fácil, de fácil aprender y cada vez van apareciendo nuevas indicaciones. En contra, pues que tiene una eficacia limitada, es decir, no es un tratamiento radical, no tenemos margen de seguridad y los resultados a largo plazo siguen siendo una incógnita. No sabemos el riesgo de recrecimiento, desconocemos el tanto por ciento de los no respondedores y el número óptimo de sesiones para disminuir el volumen del nódulo. Pero lo que sí podemos decir es que la ablación de nódulos tiroideos es una alternativa a la cirugía en nódulos de confirmación histológica benigna que presentan problemas compresivos, cosméticos o tirotoxicosis, que es una técnica asequible para radiólogos que tienen experiencia en estos procedimientos, que acorta la estancia hospitalaria y la morbilidad, que disminuye el gasto postproceso y que las complicaciones son mínimas. Muchas gracias.